Si conoces a Mulan, tal vez sepas que la historia está basada en una leyenda china. Aunque a decir verdad no hay pruebas de que esto sea cierto, ni de que Mulan haya sido una persona real. Pero ¿sabías que sí existe una historia real de una mujer que fue monja, que escapó de un convento y luego vivió gran parte de su vida haciéndose pasar por hombre? Esta es la historia de Catalina de Erauso, más conocida como la monja alférez. Nacida en San Sebastián en España en 1585, Catalina es proveniente de una familia acomodada, siendo la menor de 6 hermanos. Catalina fue enviada a un convento a los 4 años, junto con sus 2 hermanas, para recibir la educación propia de su sexo, como era de costumbre para la época y para el lugar. Sin embargo, desde pequeña tuvo constantes conflictos con las monjas por su carácter rebelde. A los 15 años, por ejemplo, ya la habían trasladado a un segundo convento. En este momento, Catalina confirma que ella no tiene esta vocación religiosa, porque se metía en peleas con compañeras y era castigada constantemente. Cansada de esta vida en el convento, planeó su escape, el cual logró. Se cortó el cabello, se vistió con ropas masculinas y adoptó el nombre de Francisco de Loyola. Durante años usó distintas identidades, consiguió empleos en diversas ocupaciones y evitó ser reconocida. En una ocasión trabajó como asistente del secretario del rey en Valladolid, donde incluso se cruzó hasta con su propio padre, el cual nunca la reconoció. Catalina, o bueno, ahora Francisco, era de carácter fuerte, y cada vez que alguien se intentaba meter con ella terminaba en una disputa. En una ocasión intentaron asaltarla en Bilbao, y bueno, todo esto terminó en uno de los atacantes grave herido y ella en la cárcel. Todo esto fue en el año 1600, cuando ella tenía 15. Hacia 1603, Catalina sintió lo que ella misma describió como el llamado de las Indias, la cual era una expresión que se utilizaba mucho en la época para referirse cuando una persona tenía el deseo de viajar a América. Se unió a la flota de un capitán quien curiosamente resultó ser primo hermano de su madre, o su tío, y se embarcó hacia América. Viajó todo este tiempo disfrazada de varón, cambiando de identidad entre los grumetes. Se hizo llamar Pedro de Oribe, Francisco de Loyola, Alonso Díaz o Antonio de Erauso. Se cuenta que tenía una apariencia poco femenina, lo cual le ayudó a mentir durante todo este tiempo. Cuando llegó a América, uno de los primeros lugares que pisó fue Punta de Araya, que hoy está en Venezuela, en donde combatió contra piratas holandeses. Luego el barco se trasladó hasta Cartagena de Indias y terminó en el sitio que se llamaba Nombre de Dios, actualmente Panamá. Durante su estancia en Panamá, la tripulación donde iba sufrió grandes pérdidas debido al clima y a las enfermedades que había en América. Su barco tenía previsto zarpar de vuelta a España, pero ella se rebeló. En un arrebato mató a su propio tío, le robó 500 pesos y se fugó del barco. Estando en Panamá hizo varios trabajos hasta que uno de estos mismos trabajos la llevó a Perú, donde vivió en Saña, donde nuevamente se metió en problemas porque le gustaba mucho el juego y la bebida. En una pelea le cortó la cara a un soldado y terminó en prisión nuevamente. Su amo de ese entonces la sacó de la cárcel y la envió a Lima, donde trabajó con un amigo de su amo durante unos 9 meses aproximadamente, antes de que la despidieran porque la encontraron, y cito como dice su libro, andando entre las faldas de su hija. En este momento, Catalina, en Perú y sin empleo, encontró la oportunidad de poder alistarse en el ejército español, el cual justo en este momento se encontraba planeando la invasión a Chile para luchar contra los mapuches. En Chile fue acogida por el secretario del gobernador, quien era su propio hermano Miguel de Erauso. Este nunca llegó a reconocerla tampoco. Luchó en numerosas batallas en contra de las comunidades mapuches en el sur de Chile. Su valentía y destreza en el campo de batalla le hicieron ganar bastante fama. Cuando finalmente en Valdivia fue ascendida a alférez. Estuvo a punto de subir a capitán, pero no la promovieron porque su forma de pelear no era considerada ética, ya que se ensañaba mucho con los enemigos, era muy sanguinaria, por así decirlo. Y frustrada por esto, Catalina llegó a cruzar límites inhumanos. Empezó a asesinar personas sin necesidad o a destruir aldeas. En Concepción tuvo un enfrentamiento con su superior, que era su propio hermano, y terminó matándolo en la disputa. Tras este hecho terminó yendo hasta Argentina, desertando del ejército, donde se prometió un matrimonio con 2 mujeres con las cuales nunca se casó. Luego viajó a Potosí, donde se enlistó nuevamente en el ejército, pero sin embargo continuó con su vida de violencia, bebida, tragos y juegos, terminando nuevamente en prisión otras 4 o 5 veces más. Durante una de estas disputas terminó arrestada en Huamanga, que es en Perú, y en prisión le confesó a un obispo que ella era en realidad mujer y que además era virgen, lo cual para los católicos era demasiado importante al parecer, lo que la salvó de ser ejecutada. Fue enviada a España nuevamente, donde su historia causó tanto impacto que el propio rey Felipe IV la recibió y le mantuvo su rango militar, dándole oficialmente el título de monja alférez. Después viajó a Roma, donde tuvo una audiencia con el mismo Papa Urbano VIII, quien le otorgó el permiso de seguir vistiendo de hombre aunque ella fuese mujer. Y bueno, hacia 1630 Catalina se estableció en lo que era Nueva España, lo que hoy es México, donde abrió un negocio de arriería, que era un negocio de transporte de mercancías con mulas, cerca de Ciudad de México y Veracruz. Se dice que murió en un accidente al quedar atrapada entre mercancías. No se sabe a ciencia cierta cómo murió, pero se sabe que murió alejada un poco de su negocio. Y bueno, su historia ha inspirado novelas, investigaciones históricas, películas. Lo más impresionante y satírico de esta historia es que para que a ella le respetasen su decisión de poder vestirse como hombre,
siendo mujer en la época, tuvo que ser básicamente un soldado militar, haber matado a muchas personas, incluyendo hasta familiares. Es decir, que si en la época quería ser reconocida en un mundo básicamente dominado por hombres, tenía que igualarse o incluso superar la brutalidad de los hombres del momento. Algo cómico también es que la historia nunca menciona su sexualidad ni si estaba atraída por hombres o mujeres, pero bueno, solamente que en su propia autobiografía ella cuenta que la encontraron andando entre las faldas de su hija, de uno de sus empleadores. Los historiadores dirían que eran mejores amigas.